estamos con el libro de Astrífero, del epílogo que lo narra en el libro Marilis Gazarian. Y no solo ella, sino que hay varios personajes como Jorge Palma, Mariposa del Castillo, Harold Alba, Ana Blum y Luis Enrique Yaulema, que también se hacen presentes con sus escritos sobre este maravilloso libro de poemas de Gabriel Cisneros Saavedra. Sí, también el estudio introductorio lo hace ese gran maestro y educador mexicano que es Roberto Arizmendi. Él hace un ensayo introductorio sobre el libro, un ensayo de creo que como unas 15 páginas, en el que va contando lo que significa el libro para él y lo que cree que podría ser este libro en la nueva del futuro. Este libro salió sin haberlo planificado, más bien salió por una propuesta editorial del Ángel Editor, pero es un hijo que uno no esperaba, pero es un hijo que a uno le conmueve, que le hace vibrar. Usted también tiene un programa en las plataformas digitales, que yo a veces lo sintonizo, que es Saudade. Muy mal. Porque a veces debería estar siempre ahí. No, casi siempre. Lo que pasa es que justamente a esa hora también a veces tengo alguna cuestión que dar, y yo también doy cursos, entonces a veces se me complica un poco. Ahí está, queda grabado. Pero muy lindo el programa, se llama Saudade. La infinita negación de lo que se ama. La infinita negación de lo que se ama. Cuéntenos acerca de Saudade. Bueno, realmente el programa, la idea del nombre surge con Roberto Arizmendi, este poeta. Nos encontramos en un... Roberto Arizmendi, el que usted señala ahorita, que también le hace él la introducción del libro. Él ha sido rector de universidades, es un personaje en México. Entonces con él surgió... Y con él estuvimos en un encuentro de escritores en Concepción, Chile, organizado por el gran Omar Lara, que lastimosamente ya no está con nosotros, que es el Oriente Eterno, en Tierra de Acero. Y luego del evento nosotros teníamos la noche del Barbarita, entonces todo el mundo iba llevando algo, tequila, whisky, ron, y él se puso a leer su Saudade, que era un poema que se dedicaba a sus nietos. Yo no había escuchado esta expresión portuguesa profundamente brasileña, y él me contó que esta palabra no es que tiene traducción, este es un estado de ánimo, de melancolía, de profunda conmoción y belleza a la vez. Y me pareció tan bello esa explicación que dio Roberto, que le dije, puedo plagiarte el nombre que no es tuyo, pero es tuyo para... ¿sí? Ponerle a su programa. Le puse Saudade y le califiqué, porque uno se niega a lo que se ama, y por eso le puse la infinita negación de lo que se ama. ¿Y usted por qué se identifica con la infinita negación de lo que se ama? Porque en infinidad de ocasiones he negado a Dios, pero no puedo negar que lo amo. En infinidad de ocasiones me he negado a mí mismo como una posibilidad de creador. Y me he dado cuenta también que de vez en cuando tiene su vinito allí en Saudade. Siempre, no de vez en cuando, siempre. No. Siempre tiene un vino con un invitado. ¿Por qué es solamente vino, es su bebida preferida o no? Cortés decía, el vino puede sacar cosas que los hombres se callan. Entonces con un vino ya lo fluye más ameno y ya me comienzan a contar parte de esa vida secreta que se quieren callar. ¿Cuál es su escritor favorito? Es en tiempos. Creo que uno tiene tiempos históricos en la vida de uno. Cuando yo estuve en el colegio, cuando estuve en la escuela, era Amado Nervo. No me cansaba de escuchar, había una locución de La Mar Inmóvil de Amado Nervo que a mi madre le encantaba. Todo de él le encantaba, todo de él le atraía su mirada, su gesto, su sonrisa. Después ya en el colegio fueron los decapitados. Recuerda que yo vengo de provincia. Fue Medardo Nercín. Sí, pero nuestros propios decapitados de Riobamba. Nosotros tuvimos un poeta, Miguel Ángel León Pontón, que se suicidó unos años después, que fue rector del Colegio Maldonado. Y Beck,
Becker, el romanticismo español. Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, todo eso fue en el colegio. Y un día, ya en la universidad, una compañera me dice, nosotros tenemos en Riobamba el taller de literatura Sacapuntas de la Casa de la Cultura, vamos. Y yo, que en ese tiempo me creía hijo de Becker, de Neruda, que ya no había nada más que aprender, me caí de la nube rosada en el taller. Entonces entendí que estuvo bien en su tiempo, es decir, que la literatura tiene un tiempo histórico como lo tiene el teatro, como lo tiene la música, y que ellos ya dieron en su tiempo, y que lo que debe hacer un artista es encontrar una... Y eso lo debo a Alfonso Chávez Jara, este poeta poco conocido en el país al que le debemos mucho. ¿Y Alfonso de dónde es? De su provincia? Él fue presidente de la Casa de la Cultura de Riobamba. Y él fue de presidente hasta el 91 en que falleció, como debía fallecer, rompiendo todos los esquemas de la bohemia de la medianoche. ¿Cuántos libros dejó él de legado? Él dejó La medianoche se acude a la memoria, Canto de vuelo firme y unos 2 más. Y luego salieron algunas antologías. Pero lo importante de Alfonso es que él plantea un concepto que se ha debatido mucho, que es la democratización de la cultura. Pero él lo plantea en una provincia eminentemente indígena, eminentemente racista, donde hubo tiempos en la Casa de la Cultura que expresidentes decían, aquí huele a indio. Entonces hay una transformación social en la Casa de la Cultura. Y él crea el taller de literatura, que creo que para mí fue el mejor regalo, porque en el taller de literatura descubrí a Hugo Mayo, descubrí a ese poeta manabita que estamos en su tierra, a Hugo Mayo, descubrí a César Dávila Andrade, descubrí a Euler Randa, y fui descubriendo a Octavio Paz. O sea, entonces yo me había quedado en Becker. Descubrí a Blanca Varela, a la Pizarní, esta literatura de mujeres tan fuertes. La Varela es... Sí. Carrillo es una poeta cubana que le sacude a uno, dice: me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. ¿De Alfonso Chávez se sabe alguna? Opus. Conocí a alguien amante de los requiems, esas lejanas voces barrocas que nos remiten sin oración al paraíso perdido o al infierno. ¿Será que ella masculia por las noches en la intimidad de los muertos, o será que en su corazón danzan los calvos saltimbanquis de la soledad? Toda ella era un requiem. Sus senos obispos operan de voz mayor en la misa diabólica de su cuerpo. ¿Ha leído Los poetas malditos? Por supuesto. ¿O será que ¿Cuál es el que más le llama la atención? ¿Baudelaire, Mallarmé? ¿Cuál más le gusta? O sea, yo no sé por qué los califican de malditos. Tal vez por ponerle a un libro Las flores del mal. Las flores del mal, ese es Baudelaire. Del Baudelaire, sí. Baudelaire. Pero los he leído con ansiedad. Y creo que no hay un nombre en particular. Baudelaire creo que es el más representativo, sí, el más conocido más bien. Pero creo que todos tienen un gran aporte para el quehacer literario. Gabriel, ¿qué significa Chimborazo para usted? Chimborazo es mi patria, es el reducto donde he descubierto y he tenido todo. Mi esposa es de Riobamba, mis hijos son de Riobamba. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿También se dedican a la escritura? Uno es músico y 2 están en plena contradicción de descubrir qué quieren hacer. Ninguno se dedica a la escritura. Bueno, me hablaba de qué significaba Chimborazo. ¿Qué significa Manabí para usted? Una tierra que también lo ha acogido. O sea, en Manabí he tenido el milagro de respirar su aire, que ya es bastante, de tener amigos muy, muy queridos, extraordinarios, de sentir la diversidad de su cultura, la poesía de su amor fino. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la provincia de Manabí? Es que no hay una cosa, hay miles de cosas. ¿Como cuáles? Aparte de la comida. O sea, la comida, ya algo hablamos de la comida.
la diversidad cultural que tiene Manabí. Si vos ves, tenemos el Cerro de Lomas, donde tenemos una riqueza arqueológica, tenemos los músicos, la memoria histórica, el amor fino, la música, el amor fino. Y de los poetas manabitas, ¿a quién usted más destaca? Hablamos de poetas representativos, quien ya no lo tenemos, como Pedro Gil. Bueno, hay muchos hombres y mujeres que se han dedicado a la poesía también. ¿Qué opina de la poesía manabita? Tuve el privilegio de ser amigo de Pedro Gil. Lastimosamente, por esos avatares de la vida, los últimos años nos distanciamos, pero con él compartimos, gracias a un encuentro que hizo Javier Oquendo en el 94, que se escucha tan lejos, 1994, cuando éramos jóvenes y teníamos pelo. Imagínate, él manaba en Quito, yo chagra en Quito, ahí con las justas para comer un sándwich en el almuerzo, porque el festival no nos pagaba el alojamiento ni la comida. Pero compartimos con Pedro Gil, con Ana Cecilia Blum, historias. Y cuando yo lo conocí, Pedro Gil ya había escrito Para la guerra que yo no juego. Y decía, quíteme esa poesía palanca de la materia universal y no respondo. Y hablaba del camastro donde su padre tomó a su madre, ese camastro huesudo. Y yo en ese momento supe que Pedro Gil era como la Pizarnik, ajeno a este mundo, que era un poeta inmenso, y con él compartimos muchas cosas. Alguna vez casi nos quema. Te voy a contar una anécdota. Javier Oquendo organizó por muchos años, luego de este primer encuentro en Quito, en la Alianza Francesa en el 94, el encuentro de escritores jóvenes. En el 2000 organizó ese encuentro, es decir, hace 22 años todavía podíamos ser considerados como jóvenes en Guayaquil. Y en ese encuentro en Guayaquil, no que fue en el 2000, creo que fue en el 99, porque el 2000 fue el de Otavalo, nos alojamos en la Fundación Retrovador de Wilman Ordóñez Iturralde. Y Wilman, este hermano tan querido, este montubiorense de pura cepa, pensó que acoger poetas era como acoger bailarines, que les dices a las 8 te vas a dormir y a las 8 se van a dormir todos. Estábamos en Guayaquil, en el suburbio, en la Bolivia y la 33, que ahí funcionaba Fundación Retrovador, y en un espacio como este, Wilman botó colchonetas y una sábana y una almohada encima de cada colchoneta, y ese era nuestro reducto de dormir. Y el papá de Wilman, que ya se dio cuenta que su hijo cometió un error al alojar a los poetas y ser coorganizador, todas las noches nos daba 2 botellas de ron y decía, chicos, no salgan, aquí es peligroso, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero creo que nunca le hicimos caso al papá de Wilman. Una de esas noches, ya en la amalgama de la bohemia, Pedro Gil declaró que estos poetas deberían extinguirse en el fuego porque todavía no han alcanzado el nivel de la poesía. Y es una anécdota muy bonita porque llegamos a conocer a un Pedro Gil profundamente humano, profundamente generoso, a un Pedro Gil que lo daba todo, y a un Pedro Gil que creo que Manabí, el país, le deben seguir guardando para que no se pierda, porque lo peor que le puede pasar a un escritor es el olvido. Con José Zambrano Brito alguna vez estuvimos aquí y estábamos haciendo un documental sobre el terremoto del 16 de abril. Del 16 de abril del 16, perdón. Y al José se le ocurrió la idea y tiene mucho material levantado, el documental no está en audiovisual, está de editar, de hacer la postproducción y la producción, de hacer una analogía
de la vida de Pedro, lo que ha significado Pedro Gil, y el terremoto, lo que significó para Manta. Y hay fuerte material de Pedro Gil. ¿Cuál es su pintor favorito? Yo creo que de los jóvenes, de esos pintores jóvenes que están rompiendo esquemas, me gusta Pablo Caviedes, que es un pintor de Imbabura que dijo: me voy a Nueva York después de haber ya sido conocido, y voy a triunfar en Nueva York porque yo quiero que mi arte se conozca en el mundo, y Nueva York es la nueva meca del arte. Y Pablo, graduado en el Daniel Reyes de Ibarra, ha incursionado desde escultura en hueso de vaca hasta lo que sea, y acaba de sacar una colección que se llama On the Maps, que habla de las migraciones en Estados Unidos. Y en esta colección giran 3 personajes: Andy Warhol, el expresidente Barack Obama y él mismo como migrantes. Entonces Pablo, pero también están nuestros Kingman, nuestros Guayasamín, y creo que debo rendir homenaje a alguien que no era pintor y se ha hecho por la enfermedad, que es Juan Secaira Velastegui. Juan tiene una enfermedad de degeneración que le agotaba una silla de ruedas, y sigue escribiendo, pero no solo escribe, ahora pinta. Y yo quiero rendirle un homenaje a Juan Secaira Velastegui por enfrentar la tragedia desde la pintura y demostrarnos lo valiosa que es la vida. Yo lo veo en el Facebook haciendo maravillas, y creo que Juan Secaira es un ejemplo de pintura. Vale la pena. Gabriel, un mensaje ya final para todas las nuevas generaciones que se dedican a la poesía, que se dedican a la escritura. ¿Qué consejo usted le daría para que no desmayen en ese proceso de escribir? El consejo es que no acepten ningún consejo de nadie que les limite. O sea, muchas veces el canon, ese canon de decir esto es la poesía, y si eso no es la poesía. El segundo consejo, atado a ese consejo, es que uno no se puede matar al padre si no se conoce absolutamente todo lo del padre. Entonces yo veo muchos jóvenes de las nuevas generaciones matando a sus padres, o sea, porque hay un parricidio en el arte que es innegable. Y lo tercero, cuando se den cuenta que no es necesario matar al padre, pónganse al lado del padre, porque todos somos artistas y todos hemos sentido esa necesidad de crear. Le auguramos muchísimos éxitos en su libro. Gracias, Gabriel, por esta entrevista. Y vamos como al inicio. Voy a hacer al azar aquí para que nos culmine con un poema. Póngale ahí para yo ponerle la manito allí. No, más acá, porque ya dije al inicio, por aquí. Ahí. A ver, hay 4, ¿cuál le gusta? A ver, en ti. En ti. No estás en la espera de mis libros, se precipitan en flores muertas que dieron color a sus páginas. El jardín donde bailabas parece un mausoleo, ya no hay pájaros ni flores, el plástico sangre en las formas. Duele la memoria de tu cuerpo, el halo de tu olor confundido en mi ombligo, el eco de tus palabras y este silencio de cárceles en espera. Hermoso. Me llega al corazón, y muchísimas gracias también por el libro Astrífero, que se está presentando ahora en el Museo Puerto Viejo Archivo Histórico aquí de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Muchísimas gracias, Gabriel Cisneros Abedrabo, por esta entrevista. Siempre es un gusto tenerlo aquí en la provincia de Manabí. Sus palabras finales. No, yo agradecido contigo, y qué bueno que hagas comunicación y que hagas también poesía. Creo que ese don maravilloso, la palabra nos salva. Gracias, Manabí. Yo creo que Manabí es todas las presencias de la tierra. Gracias porque siempre que vuelvo a Manabí, sé que nunca me he ido. Mi corazón está aquí. Un abrazo inmenso a todos. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Esto ha sido el programa Huellas y Retratos, gracias al Museo Puerto Viejo y al Archivo Histórico. Y estuvo como invitado Gabriel Cisneros Abedrabo y con su libro Astrífero. Muchísimas gracias y que pasen muy bien. Un abrazo.